La historia de hoy comienza como muchas otras, en la parte trasera de una gasolinera de una zona desolada. En la actualidad, KFC es la cadena de restaurantes de pollo más reconocida a nivel mundial, con más de 25.000 establecimientos repartidos en 145 países alrededor del globo. En nuestro país, todo el mundo sabe perfectamente a qué sabe ese pollo, al igual que todos conocen el lugar al que dirigirse cuando tienen antojo de un cubo de alitas picantes. Por supuesto, sin intención de compartir con nadie. Lo más increíble de la historia de esta franquicia es que a los 62 años, el coronel Sanders se encontraba en una situación financiera deplorable ya que estaba enormemente endeudado y dependía de una modesta pensión, $105 al mes, otorgada por el gobierno. Sin embargo, 12 años después, logró convertirse en un exitoso empresario multimillonario y ganar reconocimiento a nivel mundial gracias a su próspero negocio de venta de pollo frito. ¿Cuál fue su secreto para lograrlo? La empresa conocida en la actualidad como KFC fue originalmente constituida bajo el nombre de Kentucky Fried Chicken en 1955 por el coronel Harland Sanders en Corbin, Kentucky. Sin embargo, la historia relacionada con su fundador comienza mucho antes. Sanders nació en 1890 en Henryville, Indiana. Tuvo una infancia difícil ya que a los 5 años perdió a su padre y tuvo que hacerse cargo de sus 2 hermanos mientras su madre trabajaba. A pesar de que su madre se casó nuevamente, su padrastro no mostraba mucho interés en tener hijastros y no le hizo la vida fácil a Harland. Después de soportar esta situación durante un año, el joven Harland decidió dejar su hogar a los 12 años. Fue así como el futuro fundador de Kentucky Fried Chicken comenzó a trabajar en una granja, encargándose de alimentar a los animales todas las mañanas. Durante ese tiempo, también asistía a la escuela y realizaba trabajos ocasionales por las noches. Sin embargo, no tardó mucho en abandonar sus estudios de 7º grado, ya que no soportaba el álgebra. A los 15 años, decidió dejar la granja y se embarcó en una serie de trabajos de diversa índole, experimentando tanto éxitos como fracasos. Probó suerte como pintor, agricultor, conductor de tranvía, operador de transbordador fluvial, vendedor de seguros, operador de una estación de servicios e incluso como juez de paz, antes de aventurarse a iniciar su propio negocio. El sueño americano. En 1929, el coronel Sanders ya había establecido su propia estación de servicio en Corbin, Kentucky. En el espacio de atrás de la estación, cocinaba para su familia y los clientes ocasionales que se acercaban. Su recetario se basaba en los platos que su madre le había enseñado a preparar, desde jamón de campo hasta verduras frescas, galletas caseras y, por supuesto, pollo frito. Las cosas le iban bien y en poco tiempo pudo abrir un restaurante y un motel llamado The Harland Sanders Court and Coffee. Allí seguía deleitando a la gente con su pollo frito y otras recetas que había aprendido de niño cocinando para sus hermanos. Pronto se corrió la voz sobre sus habilidades culinarias y atrajo la atención de los habitantes de todo el condado. El éxito de su pollo fue tan grande que finalmente decidió eliminar los tanques de gasolina y transformar la gasolinera en un restaurante en toda regla. Coronel honorífico de Kentucky. En el año 1936, Sanders recibió el título honorífico de coronel de Kentucky por parte del gobernador del estado. Durante esa misma época, como emprendedor nato, también logró perfeccionar un método para acelerar la cocción de su pollo. Utilizando una olla a presión, redujo el tiempo de cocción del pollo frito de 30 minutos a solo 8 o 9 minutos. Esto le permitió vender más pollo frito, que siempre era un plato imprescindible en sus pedidos. Lo mejor de todo es que, en su opinión, el método no afectaba la calidad de la comida. Las cosas iban viento en popa para Sanders, quien a finales de la década de 1930 ya había perfeccionado su receta original, con 11 hierbas y especias, la cual ha sido un secreto guardado celosamente durante 8 décadas. Sin embargo, su vida dio un giro radical y repentino. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se implementó el racionamiento de gasolina, lo que obligó a Sanders a cerrar temporalmente su negocio debido a la disminución del turismo. Para empeorar las cosas, tras un breve repunte en la posguerra, se anunció la construcción de la Interestatal 75 en la década de 1960, lo que hizo que los vehículos dejaran de pasar por Corbin, lo cual representó una amenaza para la viabilidad futura de su motel y restaurante. Nace la franquicia. Fue en ese momento de crisis cuando el coronel decidió emprender un viaje por todo Estados Unidos para ofrecer franquicias de su receta a otros propietarios de restaurantes. Así nació Kentucky Fried Chicken, tal y como lo conocemos hoy en día. Uno de sus primeros franquiciados fue Peter Hartman, propietario de un restaurante de hamburguesas en Salt Lake City, Utah.
Harman no solo se convirtió en un franquiciado, sino que durante los primeros 4 años desempeñó un papel activo como representante de KFC. Durante ese tiempo, se dedicó a convencer a otros dueños de restaurantes de la importancia de incorporar el Kentucky Fried Chicken a sus menús. Lo sorprendente es que, para ese entonces, Sanders ya se había retirado y vivía de los ingresos pasivos que le generaba su franquicia. A partir de ese punto, puedes imaginar cómo se desarrolló el resto de la historia. El crecimiento de KFC fue vertiginoso, tanto que en 1963 la receta de Sanders ya se había franquiciado en más de 600 ubicaciones, en Estados Unidos y Canadá. El negocio se volvía cada vez más complicado de gestionar para un equipo tan reducido que constaba solo de 18 empleados. Por esa razón, no resulta sorprendente que un año después, en 1964, Sanders decidiera vender gran parte de la compañía a un grupo de inversores y se trasladara a Canadá, donde viviría hasta su fallecimiento en 1980. Desde entonces y hasta ahora, KFC ha conquistado el mundo abriendo nuevas franquicias país tras país, convirtiéndose así en uno de los líderes de la comida rápida a nivel mundial. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a coste de oportunidad.